no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por esa razón, todos los días nos reencontramos en este espacio, reavivados por su palabra, para encontrar en las páginas de la Biblia el alimento y la guía para nuestra vida. Sistemáticamente nos dedicamos a un capítulo de la Biblia hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy meditaremos sobre Primera de Reyes, capítulo 18. Antes tengamos una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, nos encontramos con un profeta Elías que regresa para encontrarse con Acab. Dice en la Escritura, primeros pasajes, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Dios a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En un momento y episodio anterior, la intervención de Dios produjo sequía. Ahora la intervención de Dios a través del profeta va a traer la lluvia que la vida necesitaba. Dice versículo 2 que Elías se fue a mostrar a Acab. El hambre era grave. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Él era muy temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y con agua. O sea, él era temeroso de Dios, había cuidado de los profetas de Dios cuando Jezabel quiso terminar con los profetas. Ahora entonces dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con qué conservar con vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin los animales. Entonces dividieron el país, Acab fue por un camino, Abdías fue por otro, y cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías. Cuando Abdías, temeroso de Dios, se encuentra con Elías, el profeta de Dios, se inclina en respeto ante él y le pregunta, ¿no eres tú Elías, mi señor? Versículo 8, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Abdías contestó, ¿en qué he pecado para que entregue a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Dios desde su juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a 100 de los profetas, de 50 en 50, y los mantuve con pan y con agua? ¿No te contaron que yo cuidé de los profetas porque soy temeroso de Dios? Y ahora tú quieres colocarme en esta dificultad innecesariamente. Versículo 15. Elías dijo, vive Dios de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab se encuentra con Elías. Cuando se encuentran, surge esta pregunta. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Hasta que ahora el profeta, que es el portador del mensaje de Dios y por lo tanto de las bendiciones de Dios, era el que perturbaba en la opinión del rey. Yo no he perturbado a Israel, contestó Elías, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Dios. Es cuando abandonamos los mandamientos de Dios y la palabra de Dios que perturbamos nuestra vida y la vida de los demás.
Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Hay algo así como un encuentro especial en el monte Carmelo donde iba a quedar en claro quién era el verdadero Dios. Acab convocó a todos los hijos de Israel, los reunió en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él, pero no vacilen. ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, quédense con Dios. Y si ustedes tienen otro Dios, entonces váyanse con el otro Dios, pero no se queden a mitad de camino. El pueblo no respondió. Elías siguió hablando. Solo yo he quedado como profeta de Dios, versículo 22, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice Elías, versículo 23, vamos a levantar un altar, vamos a colocar el buey en el altar del sacrificio, vamos a colocarlo sobre la leña, pero no vamos a prender fuego, dice versículo 23. Vamos a invocar el nombre de los dioses, ustedes de los dioses, yo voy a invocar el nombre del verdadero Dios, y el Dios que responda, ese será el verdadero Dios. Muy bien, les pareció excelente el plan. Entonces Elías dijo a los profetas, el mismo mensaje: escojan un buey, preparen el altar del sacrificio, coloquen todo allá, pero no prendan fuego. Versículo 26 dice que así hicieron, y cuando terminaron, desde la mañana hasta el mediodía, ellos gritaban, clamaban, oraban: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, no hubo quien respondiera, entre tantos ellos seguían saltando alrededor del altar. Hacia el mediodía, versículo 27, Elías como que se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte porque a lo mejor está meditando, tiene algún trabajo, se fue de viaje, tal vez duerme, hay que despertarlo. Pasó, ¿qué Dios es que no escucha? Seguían ellos clamando a gritos, se lastimaban como para reforzar su pedido y su ruego. Pasó el mediodía y se seguían gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio, dice versículo 29. Versículo 30, llegó el momento de Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Era el momento de Elías, era el momento de Dios. Tomó las piedras, reedificó el altar, puso el nombre de Dios, hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña, cortó el buey, llenó 4 cántaros de agua, tiró el agua sobre el sacrificio, pidió que lo hagan otra vez y una tercera vez. Versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, versículo 36, el profeta hizo una oración. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Dios, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, dice el versículo 38, el polvo, y hasta lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postró y dijo: Dios es Dios. Versículo 40, el final de la historia. Los profetas de Baal fueron apresados. Viene después de eso la oración de Elías pidiendo lluvia para terminar con aquella sequía. Y Dios, en su misericordia, responde el ruego. Dice versículo 46, la mano de Dios estaba
sobre Elías. Queridos, si Dios es Dios, confíen en Dios. Vayan a Él. Permitamos que Él haga los milagros que nuestra vida necesita. Este es el momento de confiar en Dios. Dígaselo a Él en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, el milagro que hiciste en el Monte Carmelo, evidenciando que tú eres Dios, la respuesta que le diste a Elías, testimoniando tu amor para con él y tu bendición para con el pueblo, sea también notorio en nuestras vidas en este día. Bendice a todos nuestros amigos. Responde la súplica de cada corazón. Obra milagros conforme a tu misericordia. Nada merecemos, pero te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.